se ponen de acuerdo y hacen las leyes que les conviene. Y eso no debe ser así, porque no estamos pensando en la ciudadanía, estamos pensando en mi propio interés. Los que van al Congreso, ¿a qué van? El Congreso va a ver los intereses de las empresas a los que ellos representan. Muchos de ellos ya están pagados y financiados desde ahora por la minería, por algunas AFPs, por algunos bancos. Entonces llegan al gobierno a hacer las leyes que a ellos les interesan, ¿no? Y eso no debe ser así. Creo que yo como mujer, más que todo, lucho por eso. Creo que no debe haber discriminación, debemos de dar leyes que realmente fortalezcan la democracia. Estamos viviendo un momento muy difícil, donde uno ya no puede salir a la calle porque estás preocupado en qué momento me roban, me asaltan, sales de tu casa y no sabes si vas a regresar porque ahora no tenemos gasolina, no tenemos gas. Bueno, eso es una especulación también, ¿no? Pero lo más importante para nosotros es tratar sobre lo que son derogar las llamadas leyes pro crimen. Muy bien, gracias por participar con nosotros. Entonces han respetado los tiempos. Después va a haber ya repreguntas de mi parte en el tramo final para poder hacer alguna réplica de los candidatos y también una pregunta general que les vamos a formular. Por ahora vamos con este bloque ahora regional. Esta pregunta es importante, inicia Nilson Flores, continúa Sergio Dávila, después Hispana Pasa y cierra Rubén Maita, ¿correcto? Esta pregunta del ámbito regional es de bastante interés para nosotros como arequipeños y bastante polémica también, ¿no? Para saber qué postura tiene su candidato presidencial sobre la descentralización y los proyectos de envergadura en nuestra ciudad que generan hoy controversia, como el caso de Tía María, Majesiguas 2, entre otros. Tiene 2 minutos, Nilson Flores, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, sobre el problema de Tía María, proyecto emblemático, nosotros entendemos que este proyecto minero presentó estudios que fueron aprobados, que sin embargo, por fuerza de la población, han sido observados, por presión de la gente, por presión social. Han sido observados N veces por diferentes organismos e instituciones, lo que significa que lo que se habla mucho de fiscalización en el Perú no funciona y es parte de la corrupción y es parte de la burocracia. Punto 1. Este proyecto ha sido subsanado en varias oportunidades y esto ha ido generando más que confianza en la gente, desconfianza, al punto tal que nos ha conllevado pues a un conflicto social. Entonces, responsabilidad netamente de la empresa. Posteriormente se habló que ya no se iba a utilizar el agua, que era el tema más delicado, que se iba a desalinizar el agua del mar, pero en el proyecto jamás se contempló dónde se iba a depositar los residuos, o sea, las sales, o si cuánto iba a afectar o no iba a afectar el mar, si es que iban a desecharlo ahí. Entonces son temas de proyectos que no han sido bien elaborados y mucho menos han sido bien evaluados. Y ese es un problema de responsabilidad del Estado que ha conllevado pues a que tengamos conflictos sociales y que personas inocentes por defender derechos legítimos hayan pagado pues incluso con penas de cárcel. Y eso en un gobierno responsable como del buen gobierno no se va a permitir, porque la fiscalización tiene que ser eficiente. ¿Sabe? Tenemos un país con demasiadas normas, sin embargo la fiscalización es totalmente deficiente o corrupta. Respecto del tema de Majesiguas 2, es un proyecto que ha pasado por el gobierno regional, que no se ha sabido manejar. Tenemos una demanda por más de 1.500 millones por indemnizaciones y que lo ha tomado el gobierno central y que se debe impulsar una política correcto, para Nilson, gracias por su participación. Atentos a la indicación que se les da cuando falta 15 segundos para que puedan concluir su intervención. Vamos ahora con Sergio Dávila, con la misma pregunta también del bloque regional. ¿Cuál es la postura que tiene su candidato presidencial sobre la descentralización y los proyectos de envergadura para nuestra ciudad que generan controversia, caso Tía María, Majesiguas 2, entre otros? 2 minutos, lo escuchamos. Empezamos por lo último, por Majesiguas. Fue un error haberlo entregado al gobierno central. Realmente, yo no sé si en Arequipa no tenemos los profesionales suficientemente capaces para poder sacar adelante este proyecto. Y como dijo Nelson, una indemnización de 1.500 millones, un arbitraje internacional. ¿Quién va a asumir ese arbitraje internacional? Hay que responsabilizar a los funcionarios que entregaron este proyecto al gobierno central.
un proyecto de 640 millones que ha podido generar 150.000, 200 o 300.000 puestos de trabajo y que a la fecha dice que lo han entregado al gobierno central a los japoneses y los japoneses han venido a supervisar, solo a supervisar, no a ejecutar. En el caso de Tía María, yo creo que estoy plenamente empapado de la situación. Como dijo Nilson, también vuelvo a referirme a él, no se ha cumplido con la parte importante que es la parte hídrica. No se ha hecho las represas, Paltiture ni Paltiture. Primeramente, había el compromiso del PCI, del gobierno central, de hacer esa represa para poder dotar de agua al Valle de Majes, a los agricultores, a 13.000 hectáreas o 13.000 topos que se tienen en el Valle de Majes. Se ofreció hacer Yanapuquio, tampoco. Una represa de menos capacidad de 25 millones de metros cúbicos con una vida útil de 5 años porque está muy abajo y se colmata, pero tampoco se ha hecho. Entonces, respecto a esto, creo yo que en este momento no se ha trabajado lo que es la licencia social. Y al no haber licencia social, creo que hay un conflicto, y esos conflictos están latentes, y el gobierno lo que tiene que hacer, primeramente, es solucionar el problema hídrico del Valle de Tambo para que los agricultores de alguna manera estén pacientes y puedan sentarse a conversar, puedan sentarse a negociar. Y lógicamente sabemos que la parte de minería aporta muchísimos recursos para el PBI. Arequipa aporta entre 5 y 6% del PBI. Yo creo que Arequipa está en la condición de poder solicitar, exigir al gobierno muchísimos recursos para poder desarrollar como región y con su infraestructura. Correcto, muy bien, gracias al candidato Sergio Dávila. Turno ahora de Hispana a Pasa, la misma pregunta también. ¿Qué postura tiene su candidato presidencial sobre la descentralización y los proyectos de envergadura de nuestra ciudad que generan controversia? ¿Acaso Tía María Majes Iguas II, entre otros? 2 minutos, le escuchamos. Bueno, nosotros estamos de acuerdo que se dé el proyecto Tía María, pero como debe ser, como se establece, con los permisos, con la consulta previa, con la evaluación y con el pedido del pueblo. Pero lamentablemente, ¿qué ha sucedido en estos momentos? Ya han iniciado sus trabajos y han hecho lo más fácil, ¿no? Dar trabajo. Y como la gente necesita trabajo, está ahí. Ya se inició los trabajos, ya estamos con la contaminación encima. Mañana pasado va a ser igual que Cerro Verde, ¿no? Vamos a tener a Cerro Verde aquí, como pasa en Cerro de Pasco. Usted camina 2 cuadras y ahí está la minería. Entonces no debemos llegar a esos niveles. Nosotros estamos de acuerdo que sí debe darse la minería, pero de una manera responsable. No tenemos una zonificación económica ecológica en Arequipa, en el país. Está solamente escrita en papeles, pero no se cumple. De tal manera que donde debemos hacer agricultura, estamos haciendo minería. Donde debemos hacer industria, estamos en educación. O sea, estamos desorganizados. Es muy importante para nosotros que se tome en cuenta eso, una zonificación económica, ecológica, y que cumplan a nivel de todas las municipalidades, de los gobiernos regionales, para que no tengamos los problemas que tengamos y además podamos tener un desarrollo más para todos, ¿no? Para de tal manera tenemos fuentes de empleo, si tenemos industria, hacemos donde debe ser, vamos a tener fuentes de empleo, vamos a tener todo. Respecto a Majes Iguas II, ya se sabía que eso era, de una u otra manera, en algún momento iba a ir para Lima. O sea, estamos haciendo unos tontos en decir, no, que para Arequipa no. Los grandes intereses de las corporaciones. Gracias, señora Hispana Pasa. También el tiempo ha culminado. Vamos a cerrar esta participación de este bloque con Rubén Maita, también con el mismo tema, ¿no es cierto? ¿Qué postura tiene su candidato presidencial sobre la descentralización y los proyectos de envergadura en nuestra ciudad que generan controversia, como el caso de Tía María y Majes Iguas II? Lo escuchamos, 2 minutos. Muy bien, gracias. Yo voy a empezar con una frase de la gente del pueblo valiente de Valle de Tambo. El valle no se vende, el valle se defiende. Así que yo propugno que esa frase debe ser válida y debe respetarse. Miren, yo conozco el Valle de Tambo, son 14.000 hectáreas, ¿no? De siembra y cosecha de productos agrícolas. Yo he caminado por el medio de las chacras, del arroz, del azúcar de chucarapi, de la papa, el arroz, de la cebolla, el tomate, etc. ¿Y saben qué? Hay un proyecto minero llamado Tía María, ¿no?, que está a 700 metros del río Tambo, y va a contaminar y va a desaparecer el valle. Son 8 fallecidos a quienes, de agricultores que defendieron el valle desde el año 2009 hasta la fecha. Yo he defendido a varios pobladores que fueron denunciados injustamente por la policía y por la SAUDER. Y los he defendido en los tribunales de justicia de Arequipa y de Mollendo. He logrado que se les absuelva por los delitos denunciados. Concretamente, yo soy
como un defensor acérrimo del Valle de Tambo, y lo digo con claridad. Tía María no va, Tía María es inviable. ¿Puede haber minería en Arequipa y en el Perú? Sí, pero lejos de la agricultura, lejos del agua, lejos de la naturaleza. Con respecto a la descentralización, yo tengo acá el plan de gobierno del partido Ahora Nación, y debo decir con claridad, en la página 10, que ustedes pueden encontrar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, en el punto 2 de los principios dice: todo el poder a las regiones. Ahora Nación apuesta por el desarrollo local y regional como auténtica forma de descentralización productiva y de industrialización nacional. Es lo que dice el plan de gobierno. ¿Qué dice el artículo 191 de la Constitución Política del Perú? Del Perú dice: los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa. ¿Y qué está pasando? Que ningún congresista de nuestro país hasta la fecha ha hecho respetar el artículo 191. Ningún diputado ha dicho se respeta la Constitución. Por lo tanto, vamos a hacer que se respete esta norma constitucional sobre la autonomía que he señalado. Correcto, muy amable. Gracias también por esa participación. A ver, en las preguntas que se han diseñado, ¿no es cierto?, es en base también a lo que se recoge de nuestra multiplataforma, los oyentes de los medios, y siempre la pregunta tiene que ser bien enfocada, ¿no? Porque ustedes pueden tener una postura que puede coincidir o no con su candidato presidencial, pero esta pregunta iba enfocada directamente, ¿no? ¿Qué postura tiene el candidato presidencial, obviamente el que ustedes representan, en torno a estos temas, ¿correcto? Entonces siempre hay que escuchar bien la pregunta, porque ustedes pueden y no coincidir, puede ser parte de la democracia de sus propios partidos. ¿Listo? Vamos a ir ahora, inicia Sergio Dávila, continúa Hispana Pasa, sigue Rubén Maita y esta vez cierra Nilson Flores ante la pregunta de Economía, Educación y Salud. Aquí sí le estamos preguntando a ustedes, ¿no es cierto?, cuál es su postura sobre las excepciones fiscales y subsidios, cómo alcanzar equidad para la salud y educación para que mejoren estos dos sectores importantes para nuestro país. Inicia Sergio Dávila, 2 minutos. Por supuesto que sí, Álvaro, gracias. Lo que significa excepciones fiscales, yo creo que las excepciones fiscales se deben dar justamente a los pequeños emprendedores, que son los que necesitan. ¿A cuáles? A aquellos de Río Seco, aquellos del Avelino, a los pequeños agricultores, ¿no? Convirtiendo en exportadores, no a las grandes a los grandes como la ley Klimper, por ejemplo, que favorece únicamente a los grandes importadores y no a los pequeños exportadores o agricultores organizados. En el caso de Majes Iguas 1, por ejemplo, tiene cientos de agricultores, de pequeños agricultores de 5 hectáreas, pero nadie los organiza. Autodeme, el gobierno regional, nadie se encarga, el Ministerio de Agricultura no se encarga en absoluto de poder organizarlos para tener esas excepciones fiscales en todo caso. En la parte de subsidio, yo creo que tenemos que proteger a la población vulnerable, ¿no? Por ejemplo, hay que decidir bien claro el tema de beca 18. Teníamos 20.000 becarios y ahora tenemos 2.000. No hay presupuesto para ellos. Por lo tanto, tenemos que impulsar desde el Congreso de la República que se dé las becas para ellos, pero no únicamente que se beneficien ciertas universidades. Cuidado. El gobierno aprueba ¿cómo se llama?, la beca 18, pero ¿a dónde va orientadas esas becas 18? Algún tipo de universidades que se manejan internamente del gobierno. Haremos que esas becas vayan directamente al bolsillo de los jóvenes para su alojamiento, sus compras de útiles para las universidades en una menor escala, y pediremos que las universidades no cobren una pensión normal, que las universidades privadas hagan una excepción de siquiera el 50%. De esa manera vamos a mejorar la calidad de estudio y la calidad de educación. En lo que es las emergencias, por ejemplo, en Arequipa, el día 19 al 22 o 23 hemos tenido todas las emergencias de las lluvias. Sin embargo, el Vivienda ha venido a ofrecer un bono de 500 soles. Lo que queremos nosotros es que se dé un bono de reconstrucción a través del Fondo de Vivienda. Muy bien, gracias al candidato Sergio Dávila. Vamos con Hispana Pasa, ¿no? La misma pregunta: ¿cuál es su postura sobre las excepciones fiscales y subsidios? ¿Cómo alcanzar una equidad para la salud y la educación para mejorar estos dos sectores importantes para el país? 2 minutos. Bueno, yo creo que lo que debemos es acabar con los monopolios. En el tema de salud, por ejemplo, es terrible que solamente tú puedas comprar en Incafarma, en una y otra, y no lo demás. Eso yo creo que es terrible. Ahora, respecto de lo que es la beca 18, también está muy destinada para alumnos y personas que no lo necesitan.
Yo creo que Arequipa, los colegios, hay colegios particulares o jóvenes que terminan su colegio, cuarto de secundaria, y de ahí pasan a quinto y se van a un colegio nacional con la necesidad de pasar a la beca 18. Eso me parece terrible. Yo considero que la beca 18, por ejemplo, debería ser solamente para un segmento de los pueblos alejados, donde realmente se necesita que esos jóvenes sean profesionales y después regresen también y retomen a su lugar para poder mejorar las condiciones de su sitio, de su localidad, ¿no? Entonces, ahora, otro tema que a mí me llama la atención también es el tema del vaso de leche, ¿no? El vaso de leche en mi barrio lo recibe pues una señora para que le dé de comer a su perrito, y eso está mal. También creo y considero que hay que hacer una reingeniería a partir del tema de educación, de salud, y esos subsidios a mí no me convencen mucho. El tema de Cuna Más también. Muchas personas tienen los medios para poder dejar a su hijo en un lugar, una cuna realmente, pero no. Y ustedes ven en la calle, a mí me da mucha pena ver en la calle a las señoras con sus niños atrás, pero ellos no tienen Cuna Más. No, ellos no tienen dónde dejar a sus criaturas, pero sí lo tienen una persona que tiene dinero y bueno. Entonces, yo creo que en todos estos temas de subsidios hay que volver a reformularlos, hay que volver a hacerlos. Correcto, muy amable, gracias. Vamos ahora con Rubén Maita, igual también la pregunta, ¿cuál es su postura sobre excepciones fiscales y subsidios? ¿Cómo alcanzar equidad para la salud y educación para que mejoren estos sectores? 2 minutos, lo escuchamos. Un presidente que ahorita está preso, que es Pedro Castillo, propuso el impuesto a las sobreganancias a la gran minería, de 3%. Y ese 3% tendría que servir justamente para el sector más importante, o los sectores más importantes, salud y educación. Y ahora sabemos por qué está encarcelado, no por el sombrero y otras cosas triviales. También propuso, por ejemplo, que el Banco de la Nación, con las utilidades, pueda dar microcréditos a todos los emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios. ¿Y qué pasó? Que el oligopolio financiero, BCP, Interbank, Scotiabank, BBVA, inmediatamente se opusieron y ese proyecto se archivó. Ahora sabemos por qué. Ese presidente está preso. ¿Por qué tratar a las empresas industriales igual que a las empresas extractivas? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que darle el mismo beneficio tributario a una empresa que extrae el mineral, se lo lleva en rocas, en materia prima, al extranjero? Ni siquiera lo industrializa. ¿Y por qué a las pequeñas tiendas, a los pequeños negocios, la SUNAT los ahorca? ¿Por qué? A esas empresas extractivas tenemos que cobrar lo que corresponde porque están sacando nuestra riqueza natural. Así que el Perú debe industrializarse tal como lo ha dicho el presidente de nuestro partido y futuro presidente del Perú, Alfonso López Chao. Tiene que ser un país con industria, que genere trabajo, que genere desarrollo, que genere investigación, que genere ciencia. Y las universidades no pueden ser simplemente leyes. Se han dado leyes de creación de universidades, una en Camaná, otras en varias provincias del Perú. ¿Y dónde está el presupuesto? Tiene que haber universidades de calidad. Arequipa tiene 1,5 millones de habitantes y solo tenemos una Universidad Nacional de San Agustín, donde yo tuve la suerte de ingresar y estudiar. Pero ahora la competencia es demasiado grande, demasiado peleada, como dicen, y tenemos que crear universidades de calidad, al igual que nuestra Universidad San Agustín, donde la gente que no tenga dinero tenga la posibilidad de estudiar en ella. Entonces propulsaremos la creación de universidades, pero con el respectivo financiamiento y presupuesto. Correcto. Cerramos este bloque con Nilson Flores. Igual la pregunta, ¿cuál es la postura que usted tiene como candidato sobre las excepciones fiscales y subsidios? ¿Cómo alcanzar equidad, ¿no?, para el tema de la salud y educación, temas importantes para nuestro país? 2 minutos. Sobre la equidad, vamos a citar a Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Decía que las leyes se dan de acuerdo a la necesidad de la población y obviamente a la justicia. En ese sentido se ha visto pues de que muchas leyes se han hecho de acuerdo a intereses, ¿ya? Y eso porque no ha habido un control. Eliminar la Cámara de Senadores no ha sido un acierto, por eso es que se ha restituido esta parte para que pueda en la Constitución existir estas 2 cámaras. Ahora, coincido plenamente con lo que dice el señor Dávila, que en el tema de educación, que ha habido mucha exoneración, no ha repercutido en beneficio de los estudiantes. No hay universidad, todo es centralismo, no hay universidades en las provincias, no hay laboratorios con tecnología de punta. Es decir, no se ha reinvertido en la educación. Esto ha sido un beneficio plenamente para las universidades, que están lucrando fabulosamente. Se sabe que en las universidades hay 6, 7, 8, 10, 12 salones de la misma carrera. No hay control sobre nuestros profesionales. Estamos votando profesionales como sacar cartas.
Y eso ha repercutido en un beneficio solo y únicamente de las universidades que han lucrado. Entonces hay que modificar el artículo 19 de la Constitución Política del Perú para repensar esta norma y replantear en este extremo el tema del favorecimiento que da el Estado, que sea directamente para los estudiantes. Lo mismo pasa con beca 18, por eso decía que coincido con el señor Dávila. Ahora, con el tema de salud, sabemos que está colapsado y lo primero que nosotros planteamos es justamente la equidad. Corregir el tema de las atenciones primarias para que puedan tener un fortalecimiento en los lugares donde no hay atención de salud y descongestionar los hospitales. Muy bien, gracias, candidato Nilson Flores. Hemos concluido el bloque 3, viene el bloque 4, el cara a cara de ida, después viene el cara a cara de venida. Momento de acordarse, pues, de las ideologías políticas de sus partidos, que a los arequipeños nos gusta el rocoto y el picante, ¿no es cierto? Y que el pueblo demanda firmeza. Y un senador o un miembro del Congreso tiene que tener carácter, ¿no es cierto?, para poder defender algún proyecto que en su momento tengan que presentar. Este cara a cara es importante para saber la capacidad del candidato en la pregunta y sobre todo la capacidad de respuesta si alguno de ustedes llega también al Senado de la República. Si lo sabremos los peruanos, los lindos debates que hemos tenido en el último Congreso. Bloque 4, cara a cara. Candidato 1 a candidato 2 hará la primera pregunta, tendrá un minuto para formular la pregunta y obviamente habrá también el minuto correspondiente para la respuesta. Hispana Pasa hará la pregunta al candidato Rubén Maita. Señor Hispana, le escuchamos. Adelante, un minuto para su pregunta. Yo quisiera saber, doctor Maita, cómo le hizo para pasar del Partido Perú Posible a López Chao, ¿no? Porque en ciertas no están, creo, tienen ideas distintas, no veo congruencia. Eso me gustaría saber. Correcto, de la chacana al casquito, lo escuchamos. Candidato Rubén Maita, bien, adelante. Hay que aclarar, el Partido Perú Posible no ha sido un partido de izquierda radical, ha sido también de izquierda democrática, centroizquierda, recordémonos, centroizquierda. ¿Y qué es lo que ha dicho el doctor Alfonso López Chao, actual candidato a la presidencia del Perú por el Partido de la Nación? Que también es de centroizquierda, o sea, hay una coincidencia absoluta. No he cambiado de postura. Yo soy un socialdemócrata permanente, pero no de palabra, no de boca, como dicen popularmente. Soy un centroizquierdista de acción. Por eso es que me he atrevido a defender al presidente Pedro Castillo ad honorem. Por eso es que me atrevo a defender a los amigos del Valle de Tambo, a los luchadores del Valle ad honorem. Por eso es que me atrevo a defender a los dirigentes de aquí, de la Plaza de Armas, de la Plaza España, cuando salen a marchar y la policía los detiene y los reprime, también los he defendido gratuitamente. Eso es lo que hace que yo sea coherente entre mi ideología y mis acciones. Correcto, muy bien. Ahora, Rubén Maita hará la pregunta a Nilson Flores. En esta oportunidad tiene un minuto para formular su pregunta al candidato Flores. Adelante, Rubén, lo escuchamos. Muy bien. A ver, a mi colega Nilson, ¿no? Es un gusto poder tener a un colega a quien le voy a preguntar algo que todos hemos visto, ¿no? Hemos visto que en el año 2022, el 7 de diciembre, se da un golpe de Estado con 101 votos, cuando la ley y el reglamento del Congreso dice 104. Frente a ese rompimiento y resquebrajamiento de la democracia y vulneración del derecho al debido proceso, ¿qué acción, no digo qué postura, qué idea tuvo, no, qué acción tomó Nilson sobre ese rompimiento del Estado de Derecho? ¿Qué acción hizo? ¿Qué hizo? ¿No? ¿A dónde se fue? ¿Con quién hizo algo? Quiero saber eso. Correcto. Nilson Flores, para su respuesta, tiene un minuto. Bien, fortalecer la democracia y la institucionalidad es una tarea muy importante para que no tengamos tantos estados de transición. Y le agradezco la pregunta a mi colega. En realidad, cada quien o muchas personas hacemos algo desde nuestra tribuna. Particularmente yo he trabajado y he bregado duro en el tema del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. En la pregunta en concreta, nosotros hemos, desde nuestra trinchera, desde nuestro ámbito, nos hemos pronunciado en contra, justamente porque creemos que se está desestabilizando la institucionalidad en este país.
nos hemos pronunciado en contra de estas arbitrariedades e ilegalidades. Eso es lo que hemos hecho y está demostrado en todos los sectores que hemos trabajado y que todos conocen ampliamente de nuestra postura. Muy bien, ahora vamos con la pregunta de justamente Nilson Flores al candidato Sergio Dávila. Tendrá un minuto para formular su pregunta. Adelante, Nilson. Se habla, y se ha hablado, bueno, lo he escuchado aquí, sobre el tema de las sobreganancias. Se ha hablado sobre el tema de las sobreganancias, de aplicar un impuesto a las sobreganancias a las empresas. El señor Sergio ya ha sido congresista. Entonces, ¿cómo interpreta usted desde ese punto de vista el principio de la no confiscatoriedad? Bueno, mira, la sobreganancia... Vamos con la respuesta de Sergio Dávila, un minuto. La sobreganancia es un tema muy sensible en este caso, realmente que se debe debatir en el Congreso de la República, y para eso nosotros como congresistas, como senadores, si nos nombran como senadores, justamente es para mejorar la calidad de leyes. Y en este caso nos va a tocar debatir, porque nosotros no vamos a presentar proyectos, nosotros vamos a evaluar los proyectos que vienen desde la Cámara de Diputados, y en todo caso nos tocará ver el tema de sobreganancias para ver que realmente si se aplica o no se aplica, en todo caso, a las grandes empresas que son las que realmente se benefician con esto. Muy bien, ahora vamos al otro bloque rapidísimo, la revancha, ¿no? El bloque de revanchas. Se han medido en una primera pregunta a nuestros candidatos, acuérdense de lo que les preguntaron y ahora pueden hacer su pregunta a la inversa. En este caso, el candidato 2 pregunta al candidato 1, ¿no es cierto? Rubén Maita, la pregunta a Hispana Apaza, un minuto. Claro, estimada Hispana, tú has dicho que estás de acuerdo con tía María, ¿no? Tía María has dicho. Yo quiero preguntarte, para que en honor a la verdad nos digas, si tú has ido al Valle de Tambo, a estos distritos que conforman el Valle de Tambo, Cocachacra, Punta de Bombón, no sé, del Arenal, etcétera, y has conversado con la gente y has verificado que allí se cultivan 14.000 hectáreas de manera permanente de alimentos que vienen acá al mercado de Arequipa. Quiero saber si tú has ido, has verificado ello y si sigues pensando que tía María va. Bueno, adelante con su respuesta, un minuto. Bueno, la pregunta fue directamente como lo señalaron, es ¿qué opinión tiene el partido respecto de tía María? Y en el partido ya hemos tenido un amplio debate y nos hemos jalado los cabellos, como se dice, y se dijo que sí va la minería, sí va tía María, pero con la respectiva evaluación de impacto ambiental, la consulta popular, la consulta previa, pero esa es la opinión del partido. Y finalmente yo como arequipeña, porque estos planes de gobierno que tenemos en mano, los hacen, de verdad los hacen en Lima, pues no nos preguntan a nosotros y uno y otro tema, pero después no tenemos la decisión final. Yo no estoy de acuerdo, yo como Hispana Pasa, como ciudadano, no estoy de acuerdo con tía María. Por supuesto que no. Yo conozco el Arenal, la curva de Valdivia y conozco todo y sé lo que significa eso, que mañana pasado vamos a tener como en Carabelí un río seco y vamos a tener un desierto. Correcto. Gracias por esa respuesta. A ver, ahora entre colegas, Nilson Flores a Rubén Maita. Adelante con su pregunta, un minuto. Perdón. No se corta el celular, la tecnología. De llegar al Senado, ¿cuáles son usted, bueno, se habla de proyectos. ¿Cuál es el primer proyecto que usted haría de llegar al Senado que no involucre una capacidad de gasto para el Estado? Gracias. ¿Puedo responder? Sí, adelante, un minuto. Sí. Lo primero es devolverle al pueblo el poder supremo que debe tener en una democracia. En una democracia, el soberano es el pueblo. Y para que el pueblo empiece a caminar y a decidir cuál es el camino por el cual debe ir, es devolverle el derecho al referéndum popular, que se ha coactado con la ley 31.399. Nosotros impulsaremos con la bancada del Partido Ahora Nación, con la bancada de la Cámara de Diputados, para que ellos propongan la derogación de esta ley que impide un referéndum, que impide que el pueblo supremo se pronuncie sobre si quiere o no quiere una nueva constitución. Eso es respetar al pueblo, no decir queremos constitución, no, decirle al pueblo decide tú, ¿no es cierto? Que libremente en un referéndum decida cuál va a ser el destino del país. El pueblo es el supremo y hay que respetarlo. Correcto, entonces ahora vamos con la siguiente pregunta. Candidato 4, Sergio Dávila, hace la pregunta al candidato 3, Nilson Flores. Adelante, un minuto. A ver, amigo Nilson,
usted con la experiencia que tiene en el sector minero, ¿cuál sería la solución que tendría tía María? Adelante. Para nosotros, y coincido plenamente con mi partido y su plan de gobierno, etcétera, nosotros sí apostamos por la minería, pero obviamente por la responsable. Como lo hemos mencionado anteriormente, una serie de observaciones por diferentes instituciones y por presión del pueblo. No puede ser llamarse a eso minería responsable. Punto uno. Y lo que entendemos que falla no es el tema normativo. ¿Cómo aprobaron un proyecto que lo aprobó el Estado teniendo tantas deficiencias? ¿Y qué es lo que ha conllevado a este problema social? Es responsabilidad del Estado. Y la fiscalización desde el Congreso no ha sido eficiente. La fiscalización de las instituciones es totalmente deficiente, burda, burocrática y corrupta. Correcto, y cerramos con la pregunta que hará la candidata 1, Hispana Pasa, lo tiene al costado al candidato Sergio Dávila para que le haga una pregunta al candidato. Bueno, yo quisiera saber cómo haríamos unas reformas en el tema, mejorando el tema de la agricultura, del arroz, porque por ahí me comentaban que había monopolios, ¿no? Que solamente un grupo era el que captaba el arroz, ponía el precio y decidía. Eso me gustaría saberlo. Correcto, respuesta de Sergio Dávila, un minuto. Gracias, Alberto. Hace 2 días hemos tenido una reunión con la Asociación de Productores Arroceros APEAR en Palacio de Gobierno, con el presidente justamente. ¿Por qué? Porque tenemos una sobreproducción de arroz a nivel nacional e internacional. Desde el Congreso de la República lo que vamos a hacer nosotros es ver para que haya más equidad con los agricultores, no solamente los agricultores de arroz, sino también todos los agricultores en general, de la parte baja, la parte alta, de las diferentes regiones, costa, sierra y selva, porque los productores son los que damos trabajo el 30% al consumo nacional prácticamente, ¿no? Y abastecemos a los mercados diariamente. El agricultor no sabe si pierde o gana, él igual tiene que abastecer. Por lo tanto, creo yo que desde el Congreso de la República y de la Comisión Agraria vamos a buscar que el Ministerio de Agricultura trabaje de manera sostenible para que pueda importar productos genéricos, para así como trajimos con Martín Vizcarra, productos genéricos para la población, traer productos genéricos en cuanto a fungicidas, insecticidas, a precios de 2 o 3 precios, su valor prácticamente. Correcto, muy bien. Vamos ahora al bloque que más me gusta porque me toca hacer las preguntas como moderador. Va a haber una pregunta directa donde ustedes tendrán 1 minuto para responder y una pregunta general para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Hispana Apasa. Hemos visto en reiteradas oportunidades que se habla de transparencia y combatir la corrupción en el mensaje que nos ha traído el día de hoy. ¿Qué opinión le merece sobre el uso que se le ha dado a la franja electoral en estas elecciones? Y si en todo caso de llegar al Senado usted propondría que se suspenda en el siguiente proceso. Bueno, sí, yo no estoy de acuerdo con la franja electoral. Dado que se han dado, ahora tenemos 38 partidos políticos que más que todo van por ese tema, porque se les da un dinero para que se dé esto. Nosotros tuvimos ya un inconveniente con nuestro partido, ¿no? Tuvimos que retirar del partido a una persona que abusó de esto, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo porque de una u otra manera también va direccionada, hay componendas ahí en este tema. Entonces particularmente nosotros también como partido no estamos de acuerdo. Creo que las personas deben conocerse visitando uno. El ciudadano quiere conocer a su candidato, que lo escuche, que vaya a las asociaciones, que visite, que vaya por los pueblos y que no solamente estemos con digamos, bueno, la prensa en general sí podría hacerlo, ¿no? Pero yo me voy al hecho de que muchas veces hay un excesivo uso de la publicidad. Correcto, bien, muy amable, gracias. Bueno, ya nuestros oyentes sacan sus conclusiones, ¿no? Vamos con la pregunta a Rubén Maita, de Ahora Nación. Me llamó mucho la atención el tema de hablar de una muerte cruzada. Puede sonar bonito a los oídos, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, siendo abogado Rubén Maita, ¿cómo se haría la modificación constitucional, ¿no? Porque usted sería miembro del Senado, ¿y cómo se propondría este tema de la muerte cruzada desde el Senado, teniendo en cuenta que hablamos, reitero, de una modificación constitucional? Lo escuchamos. Claro, efectivamente, los que
tienen iniciativa legislativa son los de la Cámara de Diputados, ¿no? Nosotros vamos a proponer, nosotros hacemos proposiciones, no tenemos iniciativa legislativa, sino proponemos temas de debate en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que vamos a hacer en la bancada del Partido Ahora Nación es proponer a la bancada o a la Cámara de Diputados, a nuestra bancada en la Cámara de Diputados, que se discuta este proyecto de ley, esta modificación constitucional. Tiene que ser una modificación constitucional sobre la muerte cruzada, ¿no? Eso está clarísimo, ese es el procedimiento correspondiente. Y nosotros en la Cámara de Senadores aprobaremos, ¿no? De hecho que va a haber toda una bancada bien grande en el partido, vamos a aprobar este tipo de sistema para evitar lo que ya hemos dicho, el desequilibrio de los tres poderes del Estado, para evitar la dictadura parlamentaria que tenemos hoy día, para hacer que en el país haya más estabilidad democrática. Vamos con la pregunta a Nilson Flores. Nilson, conocemos un poco tu postura del lado de la minería, ¿no es cierto? Jorge Nieto ha dado algunas aseveraciones hace unos días también. No estuvo por aquí cerca, se ha hablado mucho de este punto. Pero como candidato al Senado, de ser electo Nilson Flores, ¿qué va a proponer para solucionar el tema de la minería informal y del famoso Reinfo desde la Cámara de Senadores? Mire, la minería informal es muy, muy importante formalizarla. Y desde aquí proponemos el fortalecimiento del pequeño empresariado nacional como estructura de desarrollo del país para evitar justamente las brechas entre las clases sociales. Es muy importante el fortalecimiento del pequeño empresariado nacional y pasa por la formalización minera, que en estos momentos tiene un auge, un apogeo el tema de los minerales en el mundo. Así que la ley de formalización es totalmente fallida, que ha sido elaborada en función a intereses particulares y lo hemos denunciado públicamente. Incluso hay investigaciones sobre el tema, tanto en Fiscalía como en otros entes que son competentes en la materia. Así que nosotros, coincidentemente con el partido también, proponemos una ley de formalización eficiente, objetiva e inteligente. Muy bien, cerramos con Sergio Dávila. Ya ha sido congresista de la República, Sergio Dávila. Hemos escuchado la locución, se ha hablado mucho del tema de universidades, de otros partidos, pero la gente que llama a los medios, y acá los medios de la corporación, reclama que hay un empoderamiento demasiado elevado al próximo Senado en nuestro país. ¿Qué se va a hacer de llegar al Senado para quitar este empoderamiento, aparentemente este gobierno desde el Senado, que se tendrían, tomando en cuenta que incluso no podrían ser disueltos por el próximo presidente de la República? Álvaro, yo creo que lo que tenemos que hacer es demostrar con hechos y no palabras. Si bien es cierto, hay mucha especulación en este momento sobre el empoderamiento del Senado de la República, pero creo que la labor que tenemos nosotros desde el Senado de la República, de llegar al Senado de la República, va a ser muy fuerte. Primeramente que tenemos la labor de fiscalizar, de legislar y representar, pero también de mejorar la calidad de leyes, que es importante. Acá no podemos permitir el atropello, el abuso que se ha dado con las leyes pro crimen, donde no le permiten a la policía, no le permiten a la fiscalía, no le permiten al Poder Judicial hacer su trabajo como debe ser. Por lo tanto, creo yo que desde el Senado de la República nos espera un gran trabajo, un trabajo arduo por destrabar miles de proyectos, 2.800 proyectos a nivel nacional paralizados, 160 proyectos aquí en Arequipa paralizados. Aquí la Pío Maita seguramente no me va a dejar mentir. Construcción civil a veces está paralizado porque todos los proyectos están paralizados aquí por el tema de la corrupción. Entonces tenemos que poner el dedo a la llaga en todos esos proyectos para poder sacar adelante y reactivar la economía a través de la generación de puestos de trabajo y devolver, digamos, el trabajo de estos 2.800 proyectos. Correcto. Vamos con la última pregunta. Esta es pregunta para los cuatro. ¿Ya? Van a responder primero el candidato Sergio Dávila, segundo la candidata Hispana Paza, tercero Nilson Flores y responderá al final Rubén Maita, en el orden coincidentemente que están sentados. La pregunta es, y esto viene desde la multiplataforma de nuestros medios de comunicación, Radio Victoria y también todas las redes sociales, ¿no?, que constantemente se preguntan estos dos temas, que les pedimos por favor claridad y dirección al momento de la respuesta. Estos dos temas causan la atención de la población. Y el primer tema es, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta de una nueva constitución en nuestro país? Y la segunda, si están de acuerdo con la legalización del aborto para los casos de violación en menores de edad. Iniciamos con el candidato Sergio Dávila. Bueno, en la primera pregunta, Álvaro, yo creo que debe haber una reforma constitucional, sobre todo las últimas que apoyan el procrimen.
¿no? Entonces, de esa manera vamos a evitar, digamos, que hayan excesos. Y aparte de esto, yo creo que hay que apoyar justamente para que estas leyes no vayan a favor también de los propios empresarios grandes prácticamente, ¿no? Yo creo que el Congreso de la República tiene que buscar un punto de equilibrio, y el Senado sobre todo debería buscar un punto de equilibrio para poder apoyar a los pequeños empresarios, pequeños agroexportadores, a gente que realmente quiere invertir, como lo dije hace un momento, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que vamos a tener las cosas más claras. Y respecto al aborto, que también creo que se tiene que contestar la pregunta, respecto al aborto, yo creo que hay que generar de manera inmediata una ley donde el propio afectado decida si abortar o no, porque vivimos en democracia y cualquiera que sea la decisión tenga una guía psicológica. Muy amable, gracias. Tomen el tiempo en cuenta, son dos preguntas muy claras para dos respuestas directas, ¿no? Vamos con la candidata Hispana Paza, igual, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta de una nueva constitución y si estaría de acuerdo con la legalización del aborto para casos de violación de menores de edad? Le escuchamos. Bueno, respecto de la constitución, bueno, ya lo han cambiado, pues, ¿no? Han hecho reformas, modificaciones a la Constitución que además ya hubo un referéndum respecto de eso y la población ya se manifestó. Lo que pasa es que no respetamos eso. Se dijo que no iba a haber, no se iba a cambiar. Bueno, ahora, respecto del aborto, no estoy de acuerdo que existe el aborto porque tenemos que tomar en cuenta también la decisión de la madre. O sea, si es una violación, bueno, hay algunas mujeres que sí lo tendrían el niño, pero es una decisión particular de cada mujer que lo decida. No podemos nosotros imponer. Ahora, si vamos a lo que sí deberíamos hacer es la castración química al violador, ¿no? Al que le haga daño a la mujer, ¿no? Correcto, gracias. Vamos con Nilson Flores. Igual, ¿no? La postura de usted como candidato al Senado, la opinión sobre la propuesta de una nueva constitución y también sobre la legalización del aborto para casos de violación en menores de edad. Todos sabemos que esta constitución se ha dado en un contexto y en una coyuntura donde salíamos de una crisis social, de un problema interno, de una guerra interna, y que se ha dado favorecimiento para promover las inversiones. Se ha dado el apoyo necesario para atraer inversiones. Esa coyuntura ya pasó. La vida cambia, es dinámica. En ese sentido, nosotros proponemos reformas constitucionales, como la que acabamos de mencionar en nuestra participación. Esas reformas tienen que ser bien pensadas, bien elaboradas, para que tengamos una constitución sólida y podamos tener el empresariado y podamos tener las inversiones, el trabajo y la infraestructura que el Estado requiere. Punto 1. Respecto del aborto, creemos firmemente en el iusnaturalismo, en el derecho natural. Sin embargo, en temas de violación se le debe dar todo el soporte, respaldo a la persona que ha sido afectada para que tome la decisión correspondiente. Correcto. Cerramos entonces con Rubén Maita. Rubén, igual también estas dos interrogantes, la opinión de usted como candidato de la propuesta de una nueva constitución y si está de acuerdo con la legalización del aborto para los casos de violación de menores de edad. Ya lo dije, pero vamos a precisarlo. Nosotros no proponemos nueva constitución porque es una forma de faltarle al respeto o el respeto al pueblo. Nosotros lo que proponemos es restablecer el derecho al referéndum popular, el derecho a que el pueblo decida, abrirle la puerta al pueblo y decir, esta es tu decisión, el destino es tuyo, ¿no es cierto? Y acá está la posibilidad de que tú decidas en las urnas, en un referéndum, si es que hay o no hay nueva constitución. Pero desde el punto de vista personal, por supuesto que estoy de acuerdo en una nueva constitución, no tengo absoluta duda de eso. Y respecto del aborto, pues sí, en temas por casos de violación, definitivamente sí debería legalizarse esa posibilidad del aborto en casos concretos como este. Correcto. Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final. Creo que ha estado interesante las preguntas. La población tiene que ir viendo ya la postura de los candidatos, ¿no? Faltan, me parece, 32 días nada más ya para concluir este proceso electoral el 12 de abril. Entonces hay que ir tomando decisiones. Tendrán ahora la gran ventaja de toda la multiplataforma y todas las redes y en vivo también en Radio Victoria para dar su mensaje final en este debate el día de hoy. Tendrán 2 minutos cada uno. Iniciaremos
como al principio Hispana Pasa, luego Rubén Maita, Nilson Flores y cerrará Sergio Dávila. Candidata Hispana Pasa tiene 2 minutos para su mensaje final. Bueno, nosotros con el partido Primero de la Gente, con Maricel Pérez Tello, lo que queremos hacer por nuestro país es tomar las riendas, manejarlo, o sea, poder hacer la transformación, porque vivimos en un momento donde prima el desorden, prima la corrupción, prima la inseguridad. Nosotros, a partir del 28 de julio, les brindaremos a ustedes, a los ciudadanos, un país más vivible, donde donde se puedan cumplir las leyes, donde no hagamos lo que nos dé la gana. Creo que como mujeres es lo que queremos. No será porque estoy tratando de desmerecer a los varones, pero creo que sí necesitamos tener una madre que maneje este país, ¿no? Necesitamos mejorar en salud, en educación, y qué más que una mujer que nos pueda representar. Yo les pido a ustedes, ciudadanos de Arequipa, que el día 12 de abril marquen los 5 símbolos de Primero de la Gente y el número 1 por Hispana Paz. Muy bien, gracias, candidata Hispana Paz. Vamos con el candidato Rubén Maita, 2 minutos en su despedida. Bien, a toda la ciudadanía arequipeña y del sur del Perú, donde llegan estos medios de comunicación tan importantes, y a quienes felicito por esta actividad democrática. Quien les habla viene defendiendo la democracia desde hace 30 años aproximadamente. Lo he demostrado con hechos, no solo con palabras o con intenciones o con pronunciamientos, sino con hechos concretos. Seguiré defendiendo la democracia, recuperaremos esta democracia que está secuestrada de las garras del pacto mafioso, de esos 5 o 6 partidos que están ahorita en el poder. Lo haremos con toda contundencia, no nos doblegaremos, ¿no es cierto? No, vamos a ser leales al pueblo y, por supuesto, ¿no?, cuando salga el presidente Pedro Castillo, él seguramente estará acá con nosotros, porque el Perú tiene que retornar a su democracia, sí o sí, y vamos a colaborar con ello. Así que para este 12 de abril tenemos que marcar el casquito y en la segunda columna para senadores nacionales escribir el número 17 en un solo recuadro. Gracias. Muy bien, vamos ahora con la parte final, la despedida también del candidato Nilson Flores. Tiene 2 minutos para hacer su despedida. Bueno, como ya lo he dicho anteriormente, nosotros ponderamos mucho la meritocracia y entendemos que gobernar el Estado es una tarea demasiado difícil y compleja y tiene que ser gobernado por una persona que tenga muchas capacidades demostradas. Y no solo capacidad en conocimiento, sino también mucha solvencia moral para poder hacerlo. En ese sentido, el Partido del Buen Gobierno tiene como cabeza al señor Jorge Nieto Montesinos, una persona con amplia trayectoria nacional, internacional, pública y privada, y que es una persona que ha demostrado solvencia económica y solvencia moral, solvencia moral y obviamente solvencia en conocimientos cognitivos. Por tal razón, el pueblo peruano tiene la oportunidad de elegir un buen gobierno o quedarse en las transiciones que hemos tenido todo este tiempo, con los gobiernos pues que cada uno termina en la cárcel y que seguimos hablando de lucha contra la corrupción, ¿no? Situaciones totalmente contrarias. Por otro lado, mi persona, en esa misma línea de ideas, soy una persona que ha trabajado, ha demostrado, y todos los pueblos lo saben. Yo no hago propagandas gigantescas, millonarias. Yo converso con la gente. No van a encontrar ningún banner en ningún sitio. Yo converso con la gente y esa es mi forma de trabajar. Tampoco leo discursos preparados por mis asesores, ni proyectos, ni programas elaborados. Siempre vengo con la razón, buscando la razón, con el corazón, con la mano en el corazón y con la verdad por delante. Esa es la línea que nosotros seguimos. Por eso, en estas elecciones tienen esa oportunidad. Tienen que marcar el 1 de Nilson Flores, senador regional, y el símbolo del sol por Partido del Buen Gobierno para que sean bien gobernados. Muy bien. Cerramos ahora con el candidato Sergio Dávila, 2 minutos, mensaje de despedida en este debate. Gracias, Álvaro. Realmente a veces los partidos políticos ofrecen todo y no dan nada prácticamente. De llegar al gobierno a veces se olvidan y se someten, digamos, a las presiones o a las componendas dentro del Congreso de la República. En este caso, Sergio Dávila, una persona con experiencia, con trayectoria política, con trayectoria empresarial,
también manejo público, porque a los 27 años fui regidor de la Municipalidad Provincial, como dije, alcalde, congresista. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer mucho por el país. El país en este momento está en un caos, en una crisis terrible. La corrupción es la que está primando en este caso. Por lo tanto, de llegar al Congreso de la República, justamente con el partido de Perú Primero representado por Martín Vizcarra como líder del partido y como Mario Vizcarra como candidato a la presidencia, justamente estamos viendo la corrupción como ha hecho que exista que Martín Vizcarra sea un perseguido político, una persona que ha luchado, una persona que día a día estaba en el COVID dando la cara para poder dar algún mensaje de alivio a las madres de familia, una persona que llegó con 8 millones de bonos a cada uno de los pobladores, una persona que luchó porque se traiga esa medicina genérica y que cueste 20 veces menos que lo que cuesta en el mercado en este momento. Por eso es que Sergio Dávila está participando, representando a un provinciano como es Martín Vizcarra, Perú Primero, y que esperemos que este 12 de abril puedan marcar el símbolo de Perú Primero y escribir el número 1 para representar a la región Arequipa como el Senado de la República. Muy bien, bueno, el agradecimiento a todos los candidatos, hemos llegado a la parte final, ¿no? Agradecer a toda la gente que ha estado en sintonía, no solamente aquí en Arequipa, sino en Majes, en La Joya, en Pedregal y hasta en otras provincias y regiones de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. A nombre de la Corporación de Radio Victoria, también donde ustedes han podido escuchar este interesante debate, Diario Los Andes, Radio La Única también, y toda nuestra multiplataforma de redes sociales. Con Álvaro Moscoso hemos quedado bastante contentos con el debate. Creo que quien gana es la población, ¿no? Al escuchar cada una de las propuestas de nuestros candidatos, ahora que falta tan poco. Los invitamos pues a la foto y al saludo de despedida. Por mi parte, muchas gracias también y será hasta la próxima. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días.